Buen día. Hoy en ¿De qué habla? Vamos a analizar las recientes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Zelensky ha dejado claro que no aceptará ningún acuerdo de paz que se negocie sin la participación de Ucrania, pero ¿tiene realmente el poder para imponer sus condiciones? ¿Qué significa esto para el futuro de la guerra y las negociaciones? Acá en ¿De qué hablan? Vamos a desglosarlo todo en este episodio. Empecemos por las declaraciones de Zelensky. Zelensky ha sido muy claro en sus recientes declaraciones: nunca aceptaremos un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que se haga sin nosotros. Incluso llegó a decir con un tono sarcástico que si Putin abandona todo el territorio ucraniano y Ucrania entra en la OTAN y Putin termina en prisión, entonces tal vez podrían hablar sin Ucrania. Pero esto es una postura realista. El problema es que Estados Unidos y Rusia ya han dejado claro que las negociaciones iniciales serán entre ellos, con Ucrania y Europa participando, pero no como protagonistas principales. El general Keith Kellogg, asesor de Trump, lo dijo claramente: habrá dos protagonistas en esta negociación, Estados Unidos y Rusia. Punto y aparte. ¿Merece Zelensky un lugar en la mesa de negociaciones? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según Daniel Davis, un analista militar estadounidense, plantea una pregunta incómoda, pero realmente necesaria. ¿Merece Zelensky un lugar igualitario en las mesas de negociaciones? Según Davis, la respuesta es no. Y yo estoy de acuerdo. Vamos a ir analizando por qué. Y eso no es por falta de respeto a Ucrania, sino por cuestión de realidad. Realidad de los hechos históricos desde el momento que este conflicto ha iniciado. Zelensky ha tomado decisiones militares y diplomáticas que, según Davis, han sido irracionales y costosas. Por ejemplo, Mariupol. ¿Se acuerdan, mi gente, cuando empezó este conflicto? Los ataques de Mariupol, la caída de Mariupol, que, si no me equivoco, en cuestión de meses los rusos alcanzaron el control total y crearon un caldero en Mariupol. Y Zelensky, en vez de dar la orden de evacuación a su gente, en vez de salvar a los soldados, los dejó allí hasta el último momento, donde todos iban a ser muertos o tomados como prisioneros de guerra. Los que eran soldados, porque los que son mercenarios tienen un trato totalmente diferente. Aquí se deja en claro que la actitud de Zelensky no es una actitud pro-ucraniana, no es una actitud para proteger a su pueblo, para proteger su economía, para proteger a sus soldados, sino deja bien en claro que es una acción personal. O está actuando para alguien o para un grupo de personas. Pero que está bien en claro que no está por el interés de Ucrania, acá no hay duda, para nada. Porque si tuvieras conciencia, no dejarías que sus soldados fueran aniquilados de la manera que fueron aniquilados en Mariupol. Y en el siguiente, que es la ofensiva del 2023. ¿Se acuerdan la famosa ofensiva que venían preparando supuestamente con planes de la OTAN, con inteligencia del MI6 de Gran Bretaña y inteligencia americana que iban a llegar hasta el mar de Azov? Y bueno, ¿y qué pasó? Fue un total desastre. A pesar de las advertencias que no tendría éxito, Zelensky ordenó una ofensiva que terminó siendo un fracaso total, con grandes pérdidas de equipo y, lo más doloroso, personal. Muchos soldados fueron aniquilados ahí, violentamente. Es una guerra, es así, es horrible. Pero si tú sabes que estás en desventaja, pues no te tires. Es más importante preservar la vida. El intento de cruzar el río Dnieper,
Durante ese periodo también, la gran masacre que se vivió en Krinky. Soldados ucranianos, supuestamente especialistas marinos, queriendo cruzar el Níper en lanchas de alta velocidad, y eran atacados por los rusos, día y sí, día también. Los dejaban entrar, les daban lugar que se agruparan y de ahí les formaban un caldero y los masacraban a todos. Al contrario, cuando Rusia se ve en esta situación de que posiblemente se vea acorralada, se hacen para atrás. Se hacen para atrás. El gran triunfo que Zelensky y compañía reclaman a finales del 2022, el triunfo de Kharkov. No, señores, no, mi gente, por favor. No sean engañados. Los rusos se retiraron cuando vieron que no la podían sostener, que tenían limitaciones logísticas, que había un grado de corrupción también en el ejército ruso, pues decidieron retirar a su gente. Incluso hubo unos que se quedaron hasta el último momento en un acto patriótico, pero igual al final fueron retirados, fueron rescatados. Sí, hubo muchas bajas, una gran pérdida, pero al final los rusos se retiraron. ¿Por qué? Porque defienden a sus soldados, no los tiran al matadero como lo está haciendo Zelensky, que tiene una agenda, no sé, a veces, me imagino, podría ser hasta diabólica, antiucraniana. Totalmente antiucraniana porque no protege a sus soldados, no protege a su ejército. Está dispuesto incluso a vender a su país y lo único que le queda a Ucrania en este momento son sus tierras raras, sus minerales. Está dispuesto a venderlos al mejor postor. Esto es una agenda pro-ucraniana, por favor. Estas decisiones, según Davids, muestra que Zelensky no tiene la capacidad de reconocer la realidad en el terreno. O sea, un estratega militar definitivamente no lo es. Entonces, ¿cómo se puede sentar en las mesas de negociaciones y hablar de los conflictos militares que tienen actualmente en Ucrania? Si cuando se le dice que él no va a ceder ningún territorio, que él no va a ceder absolutamente nada, y lo único que está pidiendo es más armas, más armas, más armas. Más adelante vamos a hablar que también está pidiendo un ejército que sea igual al de Rusia. Entonces, ¿con este señor se puede sentar a la mesa uno? Claro que no. Zelensky también ha mencionado una posible amenaza rusa hacia Polonia y Lituania, sugiriendo que Rusia está entrenando 150,000 soldados en Bielorrusia. Sin embargo, esta afirmación parece exagerada y carece de fundamentos sólidos. Su retórica alarmista y sus demandas un poco prácticas solo refuerzan la idea de que no es un líder confiable para sentarse en la mesa de negociaciones con Rusia y Estados Unidos. Putin lo sabe perfectamente bien. Y Trump, yo creo que ya se dio cuenta también. En resumen, Zelensky ha demostrado ser un líder poco realista, tanto en el ámbito militar como en el diplomático. Sus decisiones han llevado a grandes pérdidas para Ucrania y sus demandas actuales son imposibles de cumplir. Por lo tanto, no merece un lugar igualitario en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. La realidad en el terreno y los fracasos pasados gritan que no es el líder adecuado para guiar a Ucrania en este conflicto. Regresando a las demandas de Zelensky. Zelensky no solo insiste estar en la mesa de negociaciones, sino que también ha presentado una lista de demandas de seguridad, que según Davis son irrealistas, entre ellas un ejército de más de 1 millón de soldados, comparable al de Rusia. Pero acá tenemos un gran problema, porque esto es imposible de hacer. Dejen revisar mis notas acá. Miren, no solamente es tener 1,000,000 y pico de hombres, es tener gente entrenada, gente capacitada. La gente entrenada y con voluntad de pelear que tenía Ucrania ya la han perdido.
La gente experta, sus oficiales expertos también ya los han perdido. O sea que ellos tienen que entrar en un proceso de hacer sus expertos. Y mi gente, sabemos perfectamente bien de que un experto militar no se hace en semanas, mucho menos en años. Son de 15 a 20 años de experiencia para llegar a un nivel de rango militar, no solamente por su conocimiento, pero por su experiencia dígase, en campos de batalla, en logísticas o en el área de experiencia que él tenga. Ucrania tiene que rearmar todo esto desde cero. O sea que el simple hecho de decir, oh no, sí, es que tengo 1,5 millones de hombres y mándeme el mejor armamento que tengan en Europa y en Estados Unidos y con esta la seguimos. No, estos muchachos tienen que ser entrenados. Y tienen que ser entrenados con el ámbito de experiencia en el terreno, algo que Rusia ahora tiene durante estos 3 años, que se ha vuelto súper experta. Sus oficiales juniors de medio rango y de rango alto son expertos en la materia, no de cualquier conflicto armado atrás del jardín, no. En este jardín, en este territorio que se llama Ucrania, en eso ellos son expertos. Y tienen todos los niveles de experiencia, desde junior, medio a alto rango. E incluso los soldados, antes de irse al frente, son súper entrenados, tienen entrenamientos largos, decisivos, sin descansar. Sin descansar. Y encima de eso, implican tecnología. A diario se les inyecta tecnología a este ejército. O sea, dígase que haya un acuerdo de paz y que Ucrania lo utilice para rearmar a su gente, le llevaría por lo menos, digamos, 5 años. Son 5 años también que el ejército ruso va a crecer, no solamente en números, pero también en experiencia y en conocimiento militar. O sea que Ucrania siempre se va a ver en desventaja, al igual que Europa, porque el resultado que ustedes ven ahora acá es de que los europeos han venido entrenando muchachos ucranianos en terreno europeo, con experiencia europea, que es nivel de atacar guerrillas, no un nivel de guerra moderna como la que se está viviendo ahorita en Ucrania. E inclusive Estados Unidos con su armamento tan potente como el que ellos tienen, yo creo que la pensarían 2 veces tirarse en el terreno. Los mismos mercenarios o voluntarios, digámosle voluntarios, americanos que han estado en el terreno lo han dicho. Lo han dicho abiertamente en videos e incluso en medios estadounidenses de que es un infierno. Hay testimonios de que soldados americanos han estado ahí y dicen que en todo el periodo que ellos estuvieron ahí no vieron a un solo ruso. Solo vieron muertes ucranianas, pero que ni siquiera vieron pasar a un ruso correr. ¿De qué nos indica esto? Esto no es una guerra de guerrillas. En este contexto de estrategia militar, hay otros canales que son más expertos. Entre ellos, yo me atrevería a mencionar al The Military Summary. Este muchacho es un muchacho belorruso. Si no me equivoco, tiene su canal ya traducido al portugués, pero está abriendo más canales en distintos idiomas. Él da un estado de la situación de la guerra a través de mapas, casi que en estado realista. The Union Whip. Solo sé que este muchacho es escandinavo, no sé si es sueco o noruego. No tengo entendido cuál es su nacionalidad. Yo lo veo mucho. Él tiene aparentemente conocidos que están en el campo de batalla y da argumentos bien precisos, realísticos, sin balanza. O sea que él no es ni pro-ucraniano ni pro-ruso. Él solamente dice lo que ve en los mapas, sin ninguna inclinación. Por eso me gusta mucho. Y también Política Asia.
otro programa muy bueno, se los aconsejo. Les voy a dejar los enlaces en la descripción para que los puedan seguir. Lo único que son de habla inglesa, pero muchas veces solamente con ver con los mapas nos podemos dar cuenta de la situación en el terreno, cómo los rusos van progresando. Y esto no, como les digo, no son blogueros que sean prorrusos, son muy imparciales, lo único que hacen es leer los mapas. Hacen una comparativa entre mapas ucranianos, mapas del Deep State y mapas de los rusos. Y entre ellos hacen su propio análisis y analizan. Creo que estos muchachos tienen experiencia militar y hacen su análisis geográfico de cómo va la situación en el campo de batalla. Lo dejo ahí nomás porque sigamos con lo que nos interesa más, que es la geopolítica. Pide misiles de largo alcance y otras armas avanzadas, así como inversiones económicas masivas en Ucrania. O sea que las garantías de seguridad que Zelensky pide no es un capítulo 5 de la regulación de la OTAN, que si en dado caso un país de la OTAN entra en conflicto, los otros entran a su rescate o a su protección. No, él está pidiendo un ejército de 1 millón de soldados para él, que sea de él. Porque sabemos perfectamente bien que no van a trabajar para Ucrania, van a trabajar para él y su compañía y su junta. Y entre su junta no me refiero solamente a la junta de Kiev, sino que también me refiero a la junta europea. E inversiones económicas masivas en Ucrania. Estas son las garantías de seguridad que son completamente irrealistas y que no son garantías de seguridad para nada. Como señala David, construir un ejército de esa magnitud no solo se hace de la noche a la mañana. Se necesita años de entrenamiento, equipamiento y financiamiento, y mientras tanto, Rusia no va a esperar. Si las negociaciones fracasan, Rusia tiene la capacidad militar para seguir avanzando, es lo que les venía diciendo. ¿Ok? ¿Cuál es la postura de Rusia? Y esto es interesante porque Rusia ha dejado bien en claro que no aceptará un alto al fuego, que permita que Ucrania suele reconstruir su ejército. Según el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov, cualquier acuerdo de paz debe cumplir con todas las condiciones de Putin, que incluyen el reconocimiento de los territorios anexados por Rusia, la neutralidad militar de Ucrania, es decir, que no entre en la OTAN, y la desmilitarización de Ucrania. Si estas condiciones no se cumplen, Rusia está dispuesta a seguir luchando y, como hemos visto en los últimos meses, tiene la capacidad para hacerlo. O sea que mi amigo que me hizo un comentario por ahí en YouTube diciendo de que Trump, Trump le está haciendo un gran favor a Rusia para buscar un acuerdo de paz, porque según él, Rusia va perdiendo, que quizás se quede con los 4 territorios de Ucrania, que después Ucrania los va a recuperar, porque según él, Europa va a rearmar a Ucrania hasta los dientes. O sea, digamos que este amigo tiene razón. ¿Cuánto tiempo va a durar esta rearmada hasta los dientes? Porque hoy en día personal no hay. Y si Europa va a mandar a sus gentes, que lo dudo mucho, porque yo creo que la gente de a pie de Europa no estaría de acuerdo con esto, y esto sí realmente crearía un turmol político, diplomático en la Unión Europea que la llevaría incluso al colapso total de la Unión Europea y a la total destrucción de la Unión Europea. Que mucho cuidado con esto porque muchos países se van a hacer para atrás. Muchos padres de familia no van a dejar de que sus hijos vayan a morir por un payaso que se llama Zelensky y su junta. El mismo Trump lo ha dicho de que él no quiere que hayan interferencias en estas negociaciones de paz y por eso es de que Europa y Ucrania no van a sentarse ahí porque lo que se quiere aquí es hablar de paz y no de más escalaciones. A Europa le conviene que esto siga escalándose porque esta va a ser una manera que ellos pueden cubrir todo el dinero que se ha desaparecido.
Europa necesita dejar de actuar por emociones y empezar a pensar en su propia seguridad. En lugar de depender de Ucrania como un escudo contra Rusia, Europa debería fortalecer sus propias defensas. Después de todo, la OTAN no es un escudo mágico. Si Europa no puede defenderse por sí misma, ningún acuerdo de paz podría garantizar su seguridad. En resumen, mi gente, Zelensky está jugando un juego muy peligroso. Sus demandas y su negativa de ceder territorio puede parecer valientes. Incluso hay quienes le llaman el Churchill de hoy. Hubo gente que en el discurso de esta reunión de seguridad europea le dieron una ovación de 30 segundos de aplausos. Claro, hay muchos que odian a Rusia. Esta gente no se entera, es que no se enteran que lo único que están haciendo es destruir a Ucrania y consecuentemente la seguridad europea. Pero bueno, ¿qué pasará después? Dependerá si Zelensky y Europa están dispuestos a aceptar la realidad y buscar una solución diplomática, o si seguirán insistiendo en condiciones que simplemente no sean viables. La Unión Europea. Me atreví a decir no a la OTAN porque Mark Rutte en sus últimos comentarios estaba apreciando la llamada telefónica entre Trump y Putin. Pero sí, la Unión Europea e incluso la misma Ucrania van a sabotear estas negociaciones de paz o este inicio de negociaciones de paz. Hay una cuestión que hay que tomar muy en cuenta y es de que estas negociaciones entre Rusia y, y Estados Unidos en Riad, Ucrania no es el centro de la gravedad de estas reuniones. Se van a discutir muchas otras cosas más importantes que es de más conveniencia para la gente de Estados Unidos y para el pueblo ruso también. Y aquí estamos hablando de la economía, de las relaciones diplomáticas. Se dice que en la conversación que tuvo Marco Rubio y Sergei Lavrov, se discutió el cierre de las oficinas rusas diplomáticas en Estados Unidos en el periodo de la dirección de Obama y que se va a crear un grupo estratégico para resolver este tema diplomático. O sea que hay otras cosas más grandes en juego. Si yo leía los diarios rusos esta en la mañana, se habla de que altos funcionarios rusos ya están hablando de que Visa y Mastercard van a regresar a Rusia. Esto es grande, mi gente. Esto es grande porque esto se ve que hay una iniciativa no solamente de hacer la paz en Ucrania, como les digo, pasaría a ser secundario, sino que se está viendo otras cosas más grandes, que es entrelazar eh, cuestiones diplomáticas, comerciales y políticas entre las dos potencias más grandes en este momento, por lo menos digamos nucleares, que es Estados Unidos y Rusia. Y aquí no es cuestión de decir, este es prorruso, este es proamericano. No, esto es ser prohumanidad, porque esto es evitar una tercera guerra mundial. En una tercera guerra mundial, en una guerra nuclear, no hay ganadores. Es que no hay ganadores. Yo considero de que nadie sobreviviría un invierno nuclear. ¿Se imaginan que es un invierno nuclear después de que hay explosiones? Dígase a larga distancia, lo que estamos acá en Sudamérica y que las explosiones sucedan en Norteamérica, se van a crear unas nubes negras que van a tapar el sol con unas nubes negras radioactivas y donde se va a enfriar la Tierra. ¿Vamos a poder sobrevivir a esto? Y encima de eso, yo no conozco un ser humano que no sea alérgico a la radioactividad. Aquí no es cuestión de decir, este es prorruso, este es proamericano. No, aquí estamos pro humanidad. Y sí, yo aplaudo y apoyo la nueva inclinación americana. Sí, ¿por qué no?
Es que cuando alguien tiene la razón, hay que decirlo, tiene la razón, así sea de derecha, así sea de izquierda, así sea prorruso. Cuando tiene la razón y no hay que irse en contra de ello. En este momento, Estados Unidos está trabajando por la razón. ¿Escucharon el discurso del presidente J.D. Vance? Un discurso majestuoso, en mi opinión, donde incluso ha hecho mea culpa de los errores americanos en el pasado y decir de que hoy hay un nuevo sheriff donde las cosas se van a mejorar. Esto es de aplaudir, esto es de decir, bueno, se están respirando aires de esperanza. Y como ser humano, como terrícola, digámosle, es de aplaudirlo porque significa que nuestra especie va a sobrevivir otro intento de destrucción humana. Que a esto nos estaba llevando Biden. Y que si antes ustedes me miraban muy antiamericano y me acusaban de comunista, no. Mi inclinación siempre ha sido pro humanidad, pro vida. Y cuando yo miro que algo esté afectando la posibilidad de tener una vida mejor, lo voy a denunciar y voy a hablar de ello y lo voy a discutir y lo voy a explicar. Porque es necesario que todo el mundo esté enterado de las cosas que suceden, que supuestamente suceden de lejos y que no nos afectan, pero realmente nos afectan. Y es bueno ver que estas cosas están sucediendo. Ahora, ¿dónde está Zelensky ahora? Adivinen. Claro, se fue a Riad. Apareció ahí con su esposa. Según él, dice que él no tiene ninguna invitación, pero que su esposa tenía que hacer un viaje oficial y que él la está acompañando. Tampoco no hay ninguna evidencia que esta señora haya sido invitada por ese gobierno. Precisamente, casualmente, en el momento que se van a iniciar las primeras conversaciones de paz o negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en este país árabe. ¿Qué está haciendo Zelensky ahí? Va a intentar sabotear estas negociaciones, va a intentar sabotear estas conversaciones. No le fue suficiente intentar destruir el domo de concreto y plomo de Chernóbil y tratar de crear una destrucción nuclear, crear un accidente nuclear, un terrorismo nuclear. No, ahora él está ahí, en Riad. ¿Qué es lo que va a hacer? No sabemos. Vamos a seguir muy de cerca los pasos de Zelensky, porque es una persona muy peligrosa en este momento. Lo era en el tiempo de Biden. Sabíamos que se iba a poner más peligroso cuando Trump fuera electo. Y sabemos de que ahorita es una persona muy volátil. Y que no está solo. Tiene una junta, no solamente de Kiev, pero también en Europa, que lo apoya. Porque la están viendo perder. Y como orgullosos que son, no se van a hacer para atrás y van a seguir. Van a seguir de frente y van a hacer lo imposible para destruir otra vez las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Hay que seguir esto muy de cerca porque nos interesa a todos. Bueno, mi gente, lo dejamos por ahí. Vamos a seguir muy de cerca los siguientes pasos de Zelensky. ¿Qué va a suceder en estas reuniones en Riad? ¿Cuándo va a ser la gran cumbre entre Putin y Trump? Y vamos a ver cuáles son los resultados de la famosa reunión que está sucediendo en estos momentos en Francia, porque después del pánico europeo, se han decidido reunirse varios dirigentes europeos en Francia para discutir estas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Entre ellos, por supuesto, está Macron, Meloni, Keir Starmer, Scholz y varios otros dirigentes europeos. Incluso el gerente de la OTAN. ¿Ok? Son momentos muy interesantes, como les dije desde el inicio de este año. Este año va a ser muy interesante. Y bueno, gracias por estar conmigo otra vez. Como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes. Siempre busquen por la paz. Siempre busquen por la verdad. Y sean justos. Hasta la próxima.